Dios nos hizo sus hijos. Mirad cuán amor os ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Es decir, el nivel del amor de Dios para con nosotros es tan grande. De hecho, la Escritura dice que el amor de Dios sale fuera de todo entendimiento. Es decir, el hombre natural, la mente humana, no puede entender, discernir, comprender el amor de Dios. Pero sin embargo, el Señor nos ha dado la mente de Cristo. No había nada con lo cual nosotros en nuestro propio viejo hombre podríamos o podíamos sorprender a Dios. No había ninguna obra que de alguna manera pudiese permitir que ganemos el favor de Dios. Y más bien Dios, cuando nosotros nos veíamos a nosotros mismos pecadores e incapaces de poder cumplir nuestras promesas a Él, en esa condición, en esa circunstancia, Dios envía a su Hijo para que muera por todos nosotros. Es decir, la dimensión del amor de Dios, ¿verdad?, es totalmente equidistante a lo que significa el amor en el ser humano. El amor de Dios se muestra en nosotros que aún siendo pecadores, aún siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Entonces el amor de Dios se sale fuera de los límites de la comprensión del ser humano. De hecho, hablábamos la semana pasada y la Escritura nos dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, la gracia siempre está por encima del pecado. Ahora, esto no significa que si nosotros desde la perspectiva de nuestra carne, nosotros podamos pecar y hagamos lo que queramos, que no pasa nada. No, la Escritura no dice eso. La Escritura lo que dice es que el amor de Dios, ¿no es cierto?, siempre ha sido más alto que nuestro pecado y que Dios ha provisto, ¿no es cierto?, la salida para que efectivamente no sigamos en una vida de pecado. Y la salida para que no sigamos en una vida de pecado es una nueva vida. Es la vida de Jesucristo morando y expresándose y manifestándose en cada uno de nosotros. Hoy somos hijos de Dios, pero nos corresponde a nosotros activar esa potestad. Es decir, yo puedo ser hecho hijo de Dios, pero si no activo esa capacidad no me sirve de nada. Y esa es la condición de muchos de los cristianos actualmente, porque somos hijos, sin lugar a dudas, pero no activamos la capacidad y la condición de hijos. Lo que nuestro Padre Celestial quiere ahora, ¿sí?, es que nosotros podamos aprender, ¿no es cierto?, esta nueva realidad, este poder que Dios nos dio al ser sus hijos. Si usted sabe y si nosotros sabemos que verdaderamente somos hijos de Dios, entonces la vida de Dios potencialmente tiene que ser nuestra experiencia. Y la vida de Dios con todo lo divino que incluye. El poder, la santidad, el amor, la provisión, la capacidad y todo lo que Dios es, la eternidad. Desde el momento en que nosotros creímos en Cristo, el Señor nos selló con su Espíritu Santo, nos dice la Escritura. Pero sin embargo, la segunda parte de la experiencia es que nosotros activemos, recibamos, para que podamos ya no vivir por nuestra propia vida, sino vivir por la vida de Él. El regalo que Dios tiene para usted y para mí el día de hoy, justamente es que tenemos esta vida en nosotros mismos, pero esta vida se tiene que levantar. Y la única manera como nosotros lo vamos a hacer es creyendo a la provisión de Dios. El reino de Dios solamente, ¿no es cierto?, es para los hijos. Ahora, entonces el punto central aquí es que nosotros tenemos que activar, echar mano de la vida eterna que está dentro de cada uno de nosotros. Y eso es lo que estamos intentando traer a través de estas charlas, para que nosotros como cristianos podamos inclusive encontrarle sentido a la vida cristiana. Digamos que el cielo ya vino a nosotros cuando Cristo vino a nosotros. De hecho, la Escritura dice el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, nosotros no tenemos que pensar en ir al cielo porque el cielo ya vino a nosotros. Lo que nosotros necesitamos ahora es echar mano del cielo y entender que el cielo no es una cosa, el cielo no es un lugar, el cielo no es un estado, no, el cielo es
una persona. El cielo es una persona. Fíjese que Cristo es todas las cosas y los asuntos espirituales de Dios. Cristo es todas las cosas y los asuntos espirituales de Dios. Lea un librito, hay un librito de un escritor que se llama Watchman Nee, y tiene este libro y lo dice así: Cristo es todas las cosas y los asuntos espirituales de Dios. Es que realmente, ¿no es cierto?, todo lo que la Escritura nos muestra no son cosas, no son ideas, no son lugares, son diferentes aspectos de este Cristo maravilloso, que es el Dios que tenemos viviendo ahora en nuestro corazón. Así que veíamos la semana pasada y arrancábamos por el tema de que entendamos si nuestra fe es una fe genuina, porque el apóstol Pablo nos habla de la fe fingida en Timoteo, ¿recuerdan? Sí, la fe no fingida es la fe legítima que viene de la vida de Cristo morando en nosotros. La fe es una manifestación del Espíritu de Dios. Su fe es una fe fingida. Cuando la fe es fingida, la vida que desencadena esa fe también es una vida fingida. Dios desechó a ese hombre. Él nos dio la naturaleza divina. Lo maravilloso de todo lo que estamos comentando, hermanos, es que dentro de usted hay alguien que no peca y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice la Escritura que los que caminamos conforme a la carne podamos agradar a Dios. Al contrario, la Escritura dice que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu. El apóstol Pablo entonces nos mostraba, ¿no es cierto?, que es importante que nosotros entendamos si es que nuestra fe es la fe genuina. La fe genuina lo que va a dar a luz es la vida genuina de Él. La fe de la cual nos habla la Escritura no es más que la mente de Cristo en acción en mí. No es más que el entender las cosas como el Señor las entiende. Esa es la fe, porque yo estoy viendo lo que los demás no ven. Y yo sé que eso es verdad. ¿Por qué? Porque el Señor me lo está revelando a mí. El Espíritu mismo, escuche bien, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Esto es algo que tiene que ser realidad en nuestra vida, que efectivamente eres hijo de Dios. Y te lo prueba con hechos, ¿no? Porque esto no es un tema de una fe ciega. No, esto es una fe real, que lo que permite es que comprobemos de nuestra propia experiencia que Dios es real. Entonces, el apóstol nos está trayendo desde el capítulo 7, ¿no es cierto?, a la perspectiva del capítulo 8, en donde nosotros veíamos, y dice en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él terminó diciendo, ¿verdad?, que entonces ya no soy yo quien hace ese mal, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí, que mora en él, que mora en mí, que mora en ti. Esa es una realidad a la cual usted y yo nos tenemos que enfrentar. Se tiene que revelar el pecado que mora en mí. Si no se revela el pecado que mora en mí, yo tengo un problema, al cual llegó Pablo cuando dijo, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Es una declaración desesperada del apóstol. Una declaración en la que aparentemente no hay salida. Porque si alguien como el apóstol llegó a declararse a sí mismo después de haber conocido al Señor, imagínese usted y yo, ¿cómo estaremos? Pero me temo que estamos en mejor condición que el apóstol Pablo, desde la perspectiva de que nosotros creemos que no deberemos ser tan miserables como él es. Llegó a entender su miseria. No se olvide que él era un hombre religioso, tenía celo por Dios, él estaba dispuesto a matar por Dios, o dispuesto a morir por Dios por último. Pero sin embargo, Dios le mostró, y el Cristo mismo, que en lugar de ser alguien que estaba agradando a Dios, estaba persiguiendo a Dios. El apóstol llega al punto en donde dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero lo maravilloso de este versículo es que ahí no se queda. ¿Sabe qué decía aquello? No hay esperanza. No hay esperanza para él
y no hay esperanza para ninguno de nosotros, porque nuestro cuerpo de muerte, es decir, nuestro viejo hombre, nuestro hombre adámico, el hombre que nos tiene retenidos, el hombre que nos tiene presos, debería tener el poder para poder acabar con nosotros, y no habría nadie absolutamente a quien se le pueda enfrentar. Y hubiese sido desastroso porque se nos iba toda posibilidad de esperanza. Pero el apóstol inmediatamente dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjese que el apóstol no dice ¿qué me librará? ¿Quién me librará? Y el quién es Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, de allí vamos al capítulo 8, en donde el apóstol dice: miren lo que acabo de entender, lo que acabo de vivir, lo que estoy viviendo, dice el apóstol. Ahora pues ninguna condenación hay. Yo que estaba todo el tiempo condenado, yo que vivía una condenación permanente y continua, yo que estaba permanente viendo a lo que hacía y a lo que no hacía para relacionarme con Dios, dice: hoy he sido librado. Ahora pues ninguna condenación hay. Acabo de entender, de ver esa realidad. Ya no hay condenación. El Señor Jesucristo pagó el precio. El Señor Jesucristo crucificó a la ley en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo crucificó toda la vieja creación en la cruz. La juzgó, la crucificó, la mató y la sepultó. No hay ninguna condenación. ¿En dónde voy a ver yo esto? Para los que, aquí dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están permanente, continuo, presente, para los que están en Cristo Jesús. Y ahí lo aclara y dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, los que no andan conforme al hombre adámico, los que no andan conforme al pensamiento y al entendimiento del primer hombre, que es lo mismo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, los que andan de acuerdo con la nueva mentalidad del Señor, los que andan de acuerdo con el nuevo poder de Dios. Entonces nosotros en nuestro caminar tenemos que descubrir esta realidad. Si nosotros estamos en la carne o estamos en el Espíritu. Si estamos caminando en la carne o si estamos caminando en el Espíritu. Caminar en la carne, hermanos, es caminar en todo lo que yo ya sé que soy. Todo lo que es nacido de la carne, carne es. Usted fue nacido de la carne, por eso está aquí. De acuerdo, pero entonces todo lo que es nacido de su carne es carne. Pero la Escritura nos dice que todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y todos aquellos que hemos tenido el privilegio por el Espíritu Santo de Dios, por la revelación que Él nos ha dado, por la gracia que Él ha derramado sobre cada uno de nosotros, de conocerlo y de recibirlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador y como nuestra vida. Hoy tenemos el privilegio entonces de poder entrar a nutrirnos, ¿verdad?, del poder vivir en esta nueva manera de caminar y de andar, que es caminar o andar de acuerdo con el Espíritu. Y eso es lo que vamos a tratar de entender, cómo podemos vivir esa realidad. Fíjese lo que dice el versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿Qué es lo que estamos nosotros esperando, hermanos? ¿Qué es lo que queremos más que ninguna otra cosa? Ser libres. Mire, ¿quién me ha librado? La ley del Espíritu de vida me ha librado. En el hombre adámico funciona la ley del pecado y de la muerte. Siempre. Es decir, cuando tú estás en la carne, la ley del pecado y de la muerte siempre se va a enseñorear de ti. Y esa ley siempre te llevará al pecado y a la muerte. Es decir, no depende de ti. Tú estás sujeto a una ley, así como la ley de la gravedad, que no depende de ti. ¿Por qué será? Dios quiere que lo primero que usted reconozca es que en usted no more el bien. Es decir, que usted se dé cuenta que en usted no more el bien, que usted no puede, que usted no es capaz de agradarle, para llevarle a Cristo, para llevarle a la nueva ley. Usted se deslinde de este viejo hombre, se deslinde del tratar de vivir de esta manera carnal,
Esta manera carnal siempre está, ¿verdad?, guiada por lo que hace. La predicación, hermanos, tiene que estar centrada no en lo que hacemos, sino en lo que Dios hizo por nosotros. Librarnos. ¿Qué dice la Escritura? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Ahí el apóstol Pablo nos está diciendo, señores, esta ley encontré yo en mi vida, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que no lo intente por usted mismo. Hay una manera como usted se puede librar de la ley de la gravedad. ¿Cómo? Súbase en un avión y usted comienza a volar, pero no está volando usted, está volando el avión, porque en el avión hay una ley más poderosa, más fuerte que la ley de atracción, que es la ley de la gravedad, que hace que simple y sencillamente la fuerza de la ley de los motores del avión más la aerodinámica del avión hagan que el avión no caiga al piso. Pero cuando usted está en un avión, usted está orando para volar. Usted está haciendo su mejor esfuerzo para volar. Usted lo que hace es simple y sencillamente introducirse en el avión, en donde hay una ley que opera, que es más poderosa que la ley de la gravedad, y usted, está volando. Está volando. Ahora, le aconsejo que no se baje del avión en altura, porque la ley de la gravedad, evidentemente, otra vez va a volver a hacer su trabajo en usted. Por el un lado, usted tiene la ley, ¿no es cierto?, del pecado y de la muerte, del cual usted no tiene ninguna posibilidad de librarse. Pero la Escritura nos muestra que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde debemos permanecer? Debemos permanecer nosotros sujetos a esa ley, porque hay una ley que opera en usted todo el tiempo, más allá de que usted esté alerta. Cuando usted menos se dé cuenta, cuando esté más débil, cuando esté más complicado, te hará la obra que efectivamente tiene que hacer en usted. Pero no porque usted necesariamente sea una mala persona, sino porque hay algo o alguien en usted que es el hombre de pecado, que efectivamente tiene que ser anulado, y la única manera como ese hombre de pecado es anulado es mediante la cruz del Calvario, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el hombre de pecado sea destruido. Fíjese, para que el cuerpo del pecado sea destruido, y aún el espíritu cuando está en esclavitud. El hombre del pecado es todo eso, pero el hombre del pecado utiliza todo lo que nosotros somos para manifestarse. Que cuando quiero hacer el bien, me encuentro que el mal está en mí. ¡Ay, ay, ay! Es decir, el querer hacer el bien en la carne más bien es gasolina para que el fuego se avive. Queriendo hacer el bien, no queriendo hacer aquello, pero realmente eso lo que hace es activar más el deseo de mal en mi corazón. ¿Por qué? Porque el pecado que mora en mí dice, muy bien, bonachón, yo soy tu dueño, ¿no? ¿Te quieres hacer el vivo conmigo? Ya te voy a demostrar que el que manda aquí soy yo. Haz tu mejor esfuerzo porque te voy a llevar 3 veces peor más adelante. Y ahí, otra vez, estás en lo mismo. Y tú dices, ya no sé qué hacer, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar? Bueno, Jesucristo te puede librar. Esa es la realidad. Nosotros tenemos la posibilidad de escapar de todo aquello, siempre y cuando estemos en la persona correcta. ¿Quién es la persona correcta? Jesucristo. Porque en Cristo Jesús, fíjese, la Escritura dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Ahora, evidentemente, si quiere usted ser libre, ¿me explico? Eso ya también depende de esa realidad, porque la realidad es que en muchas cosas tal vez yo no quiera ser librado. Obviamente el Señor no se va a meter ahí. Si algo o alguna característica tiene nuestro Padre Celestial, es que Él no se mete en donde no le invitan. Él, si algo ha determinado en su capacidad, en su potestad y en su soberanía, es no entrometerse. Él es un caballero a carta cabal. Lo único que Él pide de nosotros para hacer la obra a nuestro favor es que se lo permitamos. Nada más. Lo único que el Señor necesita de usted y de mí es permiso. No necesita que usted haga nada, porque Él sabe que usted no puede hacer nada. Por eso vino Jesucristo, justamente entendiendo, conociendo y sabiendo que usted no puede hacer nada. Cristo vino a hacerlo todo por usted,
y para que ahora usted pueda disfrutar, si se lo permite, del ser librado a través de la vida de Él. Por una muy sencilla razón, porque usted es hijo. Es decir, cuando yo comienzo a experimentar esta vida de libertad, entonces muy bien, ahí tenemos la ley del pecado y la muerte. El versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, escuche bien, esto es importante, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire, ve aquí, hay algo maravilloso en este versículo. En el corazón del Señor siempre estuvo el que en nosotros se cumpla la justicia de Él. Esa es la meta de Dios para tu vida. Lo primero que Dios hace para que se pueda cumplir la justicia de Él en nosotros es enviar la ley. Y la Escritura aquí dice algo muy importante. Dice, porque lo que era imposible para la ley. ¿Quién tenía el deber desde esta perspectiva de hacer que la justicia de la ley se cumpla en mí? Miren lo que dice, porque lo que era imposible para la ley, dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Quién desde la perspectiva de Dios debería cumplir o hacer que se cumpla en nosotros la justicia de la ley? La ley. Dice, mire, vuelva a leer otra vez. Porque lo que era imposible para la ley, ¿imposible para quién? Porque aquí diría, porque lo que era imposible para mí, porque no podía obedecer la ley. No, él arranca desde otra perspectiva. No olvide que la ley es una figura del Señor, ¿sí? Entonces dice, por lo que era imposible para la ley, aquí como que le abroga una cierta responsabilidad a la ley, de que efectivamente la ley no pudo, y el versículo 4 lo indica, dice, la ley no pudo que la justicia de ella se cumpliese en mí. La ley no pudo hacer que la justicia de ella se cumpliese en mí. Ahora, también lo dice el por qué. Entonces él tenía ahí, estaba mirando dos temas. Primero, él define claramente que en el corazón del Señor estuvo siempre el que la justicia de la ley, que es la justicia de Él, se cumpla en nosotros. Pero no soy yo, ¿verdad?, el que soy capaz de hacer aquello, sino algo que Dios otorga y algo que Dios da. Y ya lo vamos a ver. Lo primero que Dios hace es enviar la ley. Y claro, la ley es espiritual, se nos muestra en otros versículos. Entonces, si la ley es espiritual, ¿quién la puede cumplir? ¿Un carnal o un espiritual? Un espiritual. ¿Por qué yo no puedo cumplir la ley? Porque la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Entonces, había dos problemas de allí. No es que la ley sea un problema, no es que la ley esté fallando, sino que yo soy carnal. Y aquí la Escritura, mire lo que dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, también ahí lo aclara. Entonces el Señor tenía que hacer algo con esa debilidad. Yo hago una primera pregunta: si es que yo era débil por la carne, o soy débil por la carne cuando estoy en la carne, ¿Dios va a demandar algo de mí? No. ¿Cómo puede demandar algo de alguien que Él sabe que es incapaz? El Señor aquí nos muestra, y el Espíritu, que nosotros somos débiles por la carne. Pero aquí me gusta la palabra era, dice el apóstol. No dice soy. Era, por cuanto era. No se olvide que él está hablando de su experiencia. Por cuanto era débil por la carne, ¿qué hizo? Que el apóstol ya no sea débil. Claro, evidentemente hay un antes y un después. Y ese antes es capítulo 7. Él era débil en capítulo 7. Ahora en capítulo 8 dice tiempo pasado. Era ¿por qué? Porque ahora en mí opera la nueva vida de Dios. Porque ahora estoy en Cristo, porque ahora en mí opera el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y en esta nueva persona
en esta nueva vida que tenemos que permitir que se manifieste, ya no somos débiles, éramos. Tiempo pasado, otra historia. Ya no tenemos nosotros que relacionarnos con Dios en nuestra humana debilidad. Entonces, el apóstol nos muestra aquí algo interesante. Primero, él quiere que sepamos nosotros que el Espíritu y Dios mismo están dispuestos, o estuvieron siempre dispuestos a que la justicia de Dios, la justicia que Dios demanda, sea algo que sí se pueda cumplir en nosotros. ¡Qué maravilloso! Es decir, es responsabilidad de Dios. Está en el corazón del Señor que cada ser humano verdaderamente pueda hacer alarde de esa nueva justicia que nos viene por Cristo. Es la voluntad de Dios, siempre fue la voluntad de Dios, que la vida resucitada y la justicia maravillosa de Jesucristo sean tuyas. Y las buenas noticias es que ya son, porque Él tiene que hacer el trabajo. Él lo hace para ti. Ese trabajo es para ti, ya está hecho, consumado es. Ahora, lo que nosotros necesitamos es permitirle a Él que haga la otra parte de la fiesta. ¿Quién nos salvó? Jesucristo nos salvó por su obra maravillosa en la cruz. Nosotros aceptamos a Cristo por fe. Lamentablemente, insisto, la religión nos ha llevado a que por un lado nosotros creamos en Cristo, lo cual es correcto, y pongamos en Él nuestro corazón, haciéndole el Señor y el Salvador de nuestra vida, lo cual es correcto, pero eso es el 50% de la fórmula. El otro 50% no es de aquí en adelante haz lo mejor que tú puedas y ahora sí es por obras. No, nosotros decimos que no es por obras, pero estamos permanentemente juzgando, condenando y sentenciando a nuestros hermanos de que si pecas, de que si no pecas, ¿quién nos librará? Jesucristo nos tiene que seguir librando. No somos nosotros mismos. Y fíjese la Escritura como lo dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La pregunta es: ¿por qué no somos verdaderamente libres en este tiempo? Muy sencillo, porque el Hijo no nos liberta permanentemente, nosotros nos libertamos permanentemente. Arrancamos en el Espíritu, porque tenemos muchas veces este tipo de experiencias, y efectivamente nos deslizamos a la carne. Ahí es donde la Escritura nos muestra que muchas veces nosotros estamos acomodando lo carnal a lo espiritual. Entonces tratamos de darle un sentido a la realidad espiritual con un hecho y con un acto carnal. No pueden funcionar. Eso es el agua y el aceite. No se pueden juntar. Digamos que pueden estar en la misma botella, pero no se pueden juntar. Porque yo también en mi carne puedo guiarme por el bien. No se olvide que el árbol del conocimiento es el conocimiento del bien y el conocimiento del mal. Adán, el día que de él comas, ciertamente morirás. También le habló del bien. Pero nosotros nos enfocamos en el bien como que sí ese es el punto central de nuestra relación con Dios, pero no es más que fruto del mismo árbol. Muchos lo hemos vivido. Cuando arrancamos espiritualmente, después podemos enfocarnos en hacer el bien, pero ya no es Él quien lo hace, sino soy yo quien lo estoy haciendo. Y cuando yo lo hago, ya no es Él. Y cuando ya no es Él, entonces soy yo. Y si soy yo, entonces es carne. El apóstol Pablo dijo: porque ya no vivo yo. Así que si Cristo no hace todo en mí, si Cristo no piensa en mí, si Cristo no entiende en mí, si Cristo no hace todo eso en mí, entonces yo tengo un problema, porque estoy todavía relacionándome con el Señor, con el hombre equivocado. Él nos sigue amando, no nos desanimemos, porque Él lo que quiere más bien es quitarnos una carga de encima ahora. Él lo que quiere es quitarle a usted una carga del hacer obras, porque eso pesa. Al apóstol Pablo le pesó, al punto que llegó a entender que era un miserable. A muchos en la Escritura les pesó
el relacionarse con Dios bajo esa figura. Y si algo el Señor efectivamente discutió y se opuso, fue justamente al ambiente religioso que nos manda a hacer cosas, que nos manda a obedecer la palabra de Dios. Si en algo hay que obedecer la palabra de Dios, es en creer que Él dice que ha hecho por nosotros y dejar que recibamos todo lo que Él ya nos dio. Eso sí tenemos que creer, porque lo demás viene por añadidura. Pero si tú pones los 10 mandamientos y quieres obedecer en tu carne los 10 mandamientos, pues lo mejor que te puedes volver es un buen religioso. Pero lo que sí te puedo asegurar es que en breve estarás juzgando a tus hermanos que no actúan como tú. Entonces tú te vuelves juez de los demás. ¿Y quién dice que tú eres mejor que los demás? Si el mismo Padre que te amó a ti nos ha amado a todos nosotros. Evidentemente es que nosotros podamos venir a Cristo para que en Él podamos experimentar la vida poderosa, esa vida indestructible, la vida santa, que ya la tenemos, ¿ah? Si así como el hombre natural genera mal y genera pensamientos del hombre natural, así también es el hombre espiritual. También genera bien, genera vida espiritual, genera perspectiva espiritual, genera visión espiritual, sentidos espirituales, escuchándole, permitiéndole que Él me muestre todo lo que Él ya hizo a mi favor, para que yo lo reciba. Es decir, es como el niño recibe la leche, la come y recibe sus nutrientes, y esa vida, ¿qué es lo que hace? Todos esos nutrientes lo que hacen básicamente es fortalecer la vida que ya está en el niño. Pues lo mismo pasa con Cristo. La leche espiritual no adulterada es la palabra viva de Él, que nos dice lo que somos, que nos dice lo que Él ha previsto para nosotros, para que nosotros le escuchemos, para que nosotros como niños le creamos. En la medida en que tú te relaciones así con el Señor, ¿sabes qué va a pasar? Vas a comenzar a experimentar la vida de Cristo en tu propia vida, y te vas a dar cuenta que estás entrando a abrazar la fe genuina, la fe legítima. Ahí sí podemos decir, no es por obras para que nadie se gloríe. Cuando el Señor dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus promesas en Cristo Jesús, y hoy tú estás lleno de un cúmulo de necesidades, ¿tú le crees a Dios? Eso es que hay que escuchar. No andar por vista, dice la Escritura. ¿Se da cuenta que un caminar por vista tiene que ver con un caminar en la carne? Pero caminar por fe es caminar en función de la revelación que Él me da por la fe de la vida que se comienza a levantar en mí, que me introduce en la mente de Él y que me hace ver todo lo que Él ha provisto para mi propia vida. ¿Qué tal? Esto es sobrenatural. Obvio que es sobrenatural si nosotros somos hijos del sobrenatural. Esto sobrepasa a la mente humana. Sobrepasa el entendimiento del ser humano, pero da vida. Mire, nunca vea los deseos de Dios como algo que Él quisiese hacer pero no puede. Usted ve a un Dios que quisiese y no puede. Por ejemplo, Él dice en el libro de Timoteo que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento. Él no dice el Señor quisiese, Él quiere. ¿Y cómo es que si nuestro Dios quiere no puede? ¿Cómo? Pues creemos en un Dios que lo que quiere lo puede. Sí. No, pero es que depende de nosotros. Él nos dio todo. Así como nos da el oxígeno. Él nos dio el oxígeno a todos los que vivimos aquí. Así como Él dice que Él manda su sol para buenos y para malos. Lo que pasa es que unos lo utilizamos de una manera y otros lo utilizamos de otra manera, es otra cosa. Pero el Señor nos ha dado salvación para todos los seres humanos. Lo que nos resta a nosotros es recibir lo que nos dio. Lo que sí Él se limita o se autolimitado es en que tú le recibas, en que tú lo aceptes, porque es por fe. Entonces, que el Señor lo que quiere es que la justicia de la ley efectivamente se haga realidad en ti. Entonces, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, muy bien,
Es decir, la ley no fue enviada para que la justicia se cumpla en los hombres, porque es imposible por la carnalidad de los hombres que la justicia que es espiritual pueda ser cumplida por el hombre que es débil y carnal. Eso es lo que está diciendo. Dice, ¿qué hizo Dios? Entonces tenía que hacer algo. No dijo, señores, ustedes no han podido cumplir la ley, son unos carnales, son unos malvados y todos se me van al infierno. No, porque Él es Dios, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, como Él quiere, Él lo va a hacer. Él va a abrir las puertas para que todos nosotros caigamos de rodillas y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y que toda rodilla se humille delante de Él. El Señor es poderoso para hacerlo. No me diga cómo, no soy Dios para poder decírselo, pero yo sé que Él es poderoso para hacerlo y Él lo va a hacer en el tiempo de cada uno. Lo que sí sé, que hoy es el tiempo de los que estamos escuchando esto. Eso sí sé, que hoy es tiempo de los que estamos escuchando esto, porque esta palabra de esperanza, esta palabra de consolación, esta palabra de ánimo que te da el Señor, es una palabra para que tú la aceptes en tu corazón y para que tú disciernas en tu espíritu si es palabra de Dios para tu propia vida. Si tú sientes que el Señor te quiere quitar un peso de encima y dices, estoy descubriendo algo que no había visto, pues es el día para ti. Es el día de tu salvación. Es la obra de Dios, es la obra de Jesucristo, es la obra del Espíritu Santo a tu favor. Lo único que tienes que hacer es recibirla todos los días. Amén.